Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades de 2024 del ciclo de charlas Las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la maestra Ana Gabriela Quesada Dottor, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Sea bienvenida. Ahora voy a cederle la palabra para que nos apoye con la moderación de la sesión a la doctora Leonor Reyes, organizadora del ciclo e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, postdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la UNAM, y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Sean bienvenidas. Muchísimas gracias, Isabel, y bueno, bienvenida a la maestra Ana Gabriela, y también pues bienvenidos todos y todas quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Para mí es un gusto, como siempre, estar cada mes moderando estas conferencias que justo nacen por una inquietud, ¿no? De difundir el trabajo pues en distintos ramos que hacemos las mujeres en torno a los ferrocarriles, a sus trabajadores, a su patrimonio, etcétera, ¿no? Pues ya lo hemos comentado, estos ciclos pues iniciaron hace un año, se han retomado y gracias también al apoyo pues del público, por supuesto, pero que no serían posibles sin la participación del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, del Centro Cultural para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y, por supuesto, del personal del CEDIF que siempre nos apoyan a nosotros y que también han apoyado, ¿no? a las investigadoras, artistas y a las demás pues conferencistas que se han presentado en este espacio. Bueno, antes de presentarles a la maestra Gabriela, pues no me queda también más que dar las gracias por su apoyo académico pues a CASA, primero al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde, como ya mencionó Isabel, en este momento estoy desarrollando mi investigación, y también, por supuesto, a la Red Iberoamericana de Historiadoras, que pues gracias a ella podemos contar con este espacio pues virtual para la difusión de estas conferencias. Entonces, bueno, sin más, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Ana Gabriela Quesada Dottor es una investigadora interdisciplinaria en su tercer año de doctorado en la EHESS en París, enfocada en la historia y sociología de la Universidad Popular Mexicana y el movimiento sindical obrero, con estudios previos en filosofía y ciencias en la UPB, EHU España, y experiencia como mediadora científica en Universum UNAM. Ha presentado sus investigaciones en congresos internacionales. Además, Gabriela ha contribuido en la docencia y la administración impartiendo cursos en Sciences Po, Francia, y colaborando en tareas administrativas en la EHESS, mostrando un compromiso con el avance académico y el diálogo internacional. El día de hoy, la maestra Ana Gabriela nos compartirá la ponencia explorando la relación entre la Universidad Popular Mexicana y la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos. Bienvenida. Y bueno, a continuación, pues te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por la presentación. Creo que ya se está presentando.
Ya, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Antes de comenzar, quisiera agradecer especialmente a Isabel Bonilla y a Román Moreno, perdón, por haberme invitado a participar en esta red y pues por el acompañamiento que me brindaron durante mi visita a la biblioteca especializada del CEDIF en el febrero pasado. Como lo anunciaba Leonor, el día de hoy voy a compartir con ustedes un panorama general de la investigación doctoral que estoy realizando en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Y pues mi tesis es sobre la UPM, ¿no? Aunque la Universidad Popular Mexicana. Aunque mi investigación doctoral no se centra en el ámbito ferrocarrilero, pues esta será la ocasión de describir los cruces que existen o los puntos de convergencia entre el ámbito ferrocarrilero y esta universidad popular que tuvo lugar en la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Entonces, la presentación se va a dividir en 5 partes. La primera en la primera hablaré de los antecedentes de mi investigación. Luego voy a describir de manera general los aspectos más importantes de mi tesis, mis hipótesis, mis preguntas centrales, así como la descripción de la Universidad Popular Mexicana. Posteriormente voy a presentar las fuentes con las que he trabajado hasta ahora y haré un énfasis en la relación que existe o que puedo ver entre el ámbito ferrocarrilero y esta universidad. Posteriormente voy a mencionar de qué forma esta relación se puede integrar en mi trabajo de investigación en general y pues el trabajo a venir. Es muy importante para mí comenzar explicando desde dónde realizo mi investigación y cómo llegué a ella, ¿no? Entonces, yo estudié en México la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y me preespecialicé en el área de estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad, en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, perdón. Posteriormente hice un máster en Filosofía y Ciencias y Valores en la Universidad del País Vasco. Y bueno, en este momento me encuentro en el tercer año de tesis en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, realizando esta investigación sobre la Universidad Popular Mexicana en la disciplina de Saberes en Sociedad. Este es mi horizonte académico y bueno, siempre he estado interesada en mirar a la ciencia como uno de los tipos de conocimiento que existen y como una producción social, ¿no? Y en este sentido, en enfatizar la dimensión colectiva de la producción del conocimiento y las prácticas científicas, también en la circulación y la movilidad de distintos dispositivos ligados con la generación del conocimiento. Tengo una formación que está también bastante enfocada en la comunicación y en la divulgación de las ciencias y en este momento de mi vida académica de las ciencias sociales. Y justamente me intereso por las ciencias sociales porque son una herramienta, un dispositivo que ha modelado a la sociedad y en un contexto como México, que tiene una sociedad pluricultural, pues es importante desde mi punto de vista investigar o poder aclarar o comprender mejor estos dispositivos que se han encargado pues de modelar la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Especialmente en nuestro país. Y por esas razones estas son las razones por las que me he enfocado en trabajar en la historia de las disciplinas sociales y de los dispositivos que se han encargado de ver a estas disciplinas desarrollarse, ¿no? O han sido testigos del desarrollo de estas disciplinas sociales, pues como se han vuelto mi eje central de investigación. Y así es como llegué a interesarme por la Universidad Popular Mexicana, ¿no? La Universidad Popular Mexicana, entonces, es una institución de formación interesada en los obreros que nace en 1912 en la Ciudad de México por iniciativa del Ateneo de México, también conocido como Ateneo de la Juventud, ¿no? Esta Universidad Popular Mexicana no es la primera
no es la primera estrategia o no es el primer proyecto del Ateneo de México con fines de comunicación de conocimientos científicos y sociales, ¿no? Antes existió la Sociedad de Conferencias y Conciertos y pues las dos, tanto la Universidad Popular como la Sociedad de Conferencias, tienen como principal dispositivo pues de acción, vamos a decir, la impartición de conferencias de distintos temas a un público determinado de manera gratuita y pública. Entonces, siguiendo con la Universidad Popular Mexicana, como ya les digo, es una institución de beneficencia, así es como está marcada en su acta de fundación, fundada por el Ateneo de México, un grupo intelectual de mucha importancia en la Revolución Mexicana. Y bueno, este grupo planea y crea esta institución como una estrategia frente a la falta de educación de los adultos, especialmente de los obreros y de los trabajadores, después de que ellos entienden que, o como consecuencia de que, del entendimiento de esta falta de educación como un problema nacional, ¿no? El objetivo específico de la Universidad Popular Mexicana, según lo que he encontrado en las fuentes, era el de formar ciudadanos, hombres y mujeres, útiles para la sociedad. Lo hacían, como ya lo mencioné antes, a partir de la impartición de conferencias de temas de los que ya hablaremos después, en lugares públicos y pues las fuentes a las que he tenido acceso para poder comprender esta experiencia de la Universidad Popular Mexicana son sobre todo boletines e informes anuales de actividades que fueron producidos por esta universidad. La universidad, voy a mencionar antes de continuar, que el problema con la historiografía o para realizar la historiografía de esta institución es el de la ausencia de un fondo o un archivo de esta institución en particular, ¿no? Y pues en la búsqueda de fuentes en distintos archivos, que es lo que he tenido que hacer hasta ahora, esta búsqueda me llevó al CEDIF y así fue como conocí a Isabel y tuve la oportunidad de intercambiar con ella, pues porque me he estado dando la tarea de buscar fuentes en distintos lugares que han tenido relación o tuvieron relación con la UPM para poder comprender mejor su experiencia y la forma en la que funcionó. Hasta ahora, pues sí se ha trabajado sobre la Universidad Popular Mexicana, hay obras importantes al respecto. No obstante, el común denominador de todas estas, pues es el entendimiento de la UPM como un producto del Ateneo de México, ¿no? Como narran esta experiencia desde la visión de esto fue una producción más del Ateneo de México, y hay poco trabajo de la UPM desde una perspectiva de trama, ¿no? Desde una perspectiva de proceso. Se ha hablado de ella como el resultado de las contribuciones del Ateneo de México, pero poco se ha dicho del proceso de establecimiento de esta institución en el contexto, pues, en el que surgió, ¿no? Y de la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento, 1912, plena revolución. Y también poco se ha dicho en este sentido de trama, de proceso, pues de la situación de los obreros en ese momento en la Ciudad de México, aun cuando pues eran el público target, ¿no? El público al que iba dirigido el proyecto. En ese sentido, mi investigación, con mi investigación, pues intento centrarme justamente en el cruce, pues de estas dos experiencias, de estas dos historiografías, ¿no? Por un lado, la estructura de la Universidad Popular Mexicana como institución de formación para los obreros y por otro, las experiencias de los obreros, por ejemplo, el movimiento obrero sindical, que para 1912 ya estaba muy bien consolidado, y como muestra, pues un mes antes de la inauguración de la Universidad Popular se crea la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Se inaugura, que fue un centro anarcosindicalista que amalgamó
a varias asociaciones y sindicatos obreros que en ese momento pues estaban, como lo digo, muy bien posicionados y tomando una forma sólida. Entonces, solo para resumir esta idea, mi investigación no es sobre los ferrocarriles como tal, es sobre la Universidad Popular Mexicana en el cruce con la experiencia obrera en las 2 primeras mitades del siglo XX. Y pues en este sentido tiene que ver con los ferrocarriles y trataré de explicarlo mejor más adelante. Por ahora les comparto las preguntas centrales de mi investigación. Son 3 y 3 derivadas, ¿no? 3 principales y 3 derivadas. La primera es si fue la UPM un lugar de producción de ciudadanos para una sociedad democrática. Y de ser así, ¿en qué estaban pensando los promotores de la UPM cuando hablaban de producir ciudadanos, ¿no? Cuando decían ciudadanos como tal. Y cuando hablamos de producción de ciudadanos, entonces fue la UPM una estrategia de higienización de los obreros. Y las 2 preguntas secundarias serían, ¿cuáles relaciones se establecieron entre la UPM y el movimiento sindical obrero en la Ciudad de México? Porque finalmente la UPM fue una iniciativa pues de la clase media intelectual revolucionaria contenida en el Ateneo de México, ¿no? Y la última pregunta, pues, es si fue la UPM un proyecto pensado para la desarticulación del movimiento sindical obrero en la Ciudad de México. Sobre las fuentes que he consultado hasta ahora, existen 2 principales producidas por la UPM y de las que tenemos conocimiento, ¿no? Los informes de labores y los boletines. Los boletines fueron publicaciones con una periodicidad cambiante, ¿no? En un periodo se publicaban cada mes, en otro periodo se publicaban cada 6 meses, etcétera. Y en estos boletines, pues, había una serie de conferencias impresas, de las conferencias que se habían dado en la UPM, había publicaciones de algunas de ellas contenidas en el boletín. Y la segunda fuente que ha sido la que más he explorado son los informes de actividades. Y estos informes de actividades son muy ricos porque están muy bien sistematizados. Los escribe Alfonso Pruneda, quien fue el rector de la UPM durante la mayoría del tiempo que esta universidad existió. Y eso, es muy metódico al escribirlos y todos los informes cuentan con estas partes, ¿no? Hay un anexo en donde se relatan las conferencias que se dieron, los temas de los que se trató cada conferencia, bueno, los títulos de las conferencias y los lugares en los que estas conferencias se dieron. También está el anexo número 2, que en todos los casos será una relación de los ingresos de la Universidad Popular. La Universidad Popular Mexicana se mantuvo con donaciones de particulares. Y en este sentido, en este anexo, pues se muestran quiénes donaron y qué cantidad donó. Y en algunos casos se menciona con qué periodicidad donaban, ¿no? El anexo número 3, contenido en estos informes de labores, se trata de la relación de los egresos de la Universidad Popular, ¿no? Es la contabilidad de la universidad, en qué se gastó y cuánto se gastó. Y por último, pues las publicaciones de la Universidad Popular Mexicana, que a lo largo del tiempo, en los informes de labores que se publican cada año, podemos ver la evolución de esta lista de publicación. Bueno, gracias al estudio de estas fuentes, he podido obtener estas informaciones importantes para conocer el proyecto, ¿no? Aquí podemos ver una relación entre la cantidad, una tabla que muestra la relación entre la cantidad de conferencistas y la cantidad de conferencias. Podemos ver que entre 1915 y 1916 se dieron 222 conferencias, que no eran pocas, ¿no? Y que fue el año de mayor actividad para la UPM. Después tenemos los temas de las conferencias. Si tuviéramos que hacer una lista de los más populares, está en primer lugar el de higiene,
Las conferencias de higiene las dio principalmente Alfonso Pruneda, que fue médico y tuvo grandes aportaciones a la salud pública, ¿no? Como tal, de México en ese periodo. Después estarían las de literatura y por último las de moral y civismo, ¿no? Junto con las de taquigrafía, que son particulares porque si bien la Universidad Popular no tenía un objetivo de formación técnica, como sí la tenían las escuelas de oficios que existieron en el Porfiriato, sí había un espacio pequeño para estos cursos de taquimecanografía que fueron muy importantes en la universidad, pero bueno, yo me voy a enfocar en estos tres que ya mencioné: higiene, literatura y moral y civismo, como los temas más recurrentes en las conferencias. Y también parte del análisis de estas fuentes me ha permitido conocer las sedes en las que estas conferencias tuvieron lugar, ¿no? La UPM contó con una sede que se llamó la Casa de la Universidad los primeros años de su existencia, los primeros 3 años. Posteriormente, en la Casa de la Universidad, pues estos locales que rentaba la UPM ya no pudieron económicamente sostener la renta de estos locales, pierden los locales y tienen que buscar otros lugares en donde llevar a cabo estas conferencias. Por eso es que la Casa de la Universidad pues es el lugar en donde más se dieron conferencias, porque pues era la sede de la Popular, ¿no? Y bueno, una vez que pierden este lugar en 1915, pues se van a otras sedes a dar conferencias y luego vuelven, la recuperan en otro momento de la historia de la Popular, ¿no? Que existió entre 1912 y 1920-22 aproximadamente. Pero bueno, hemos llegado ahora sí al punto de convergencia, ¿no? Una de las sedes más importantes después de la Casa de la Universidad para las conferencias de esta Universidad Popular fue la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos. Y este dato me llevó justamente a la biblioteca especializada del CEDIF a averiguar si había alguna información al respecto de las conferencias que se dieron en esta alianza, y lo que encontré gracias a Isabel y al trabajo que hicimos juntas, pues me ha llevado a las siguientes reflexiones que voy a compartir con ustedes. Si nos preguntamos cuáles fueron las relaciones entre el ámbito ferrocarrilero y la UPM, tenemos dos puntos fuertes de convergencia, ¿no? La primera es la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, que como ya les dije, fue una de las sedes en donde más hubo conferencias de la UPM, y no solo. Cuando la UPM pierde su sede principal, la Casa de la Universidad, se aloja en la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos y la vuelve como su segunda sede, ¿no? Y este sería uno de los puntos de convergencia. El segundo es, llegamos a este segundo por mediación de Alberto J. Pani, este ingeniero mexicano que además fue funcionario público en distintos cargos, ¿no? Durante las administraciones principalmente de Madero y de Carranza. Entonces, Alberto J. Pani es central en la Universidad Popular Mexicana porque fue uno de los gestores más importantes en términos económicos. Y de eso hablaré más adelante. Lo que me gustaría remarcar ahora es que pues Alberto J. Pani fue parte de los ferrocarriles nacionales de México y también de los ferrocarriles constitucionalistas. Y cuando tuvo presencia en estas dos entidades, por decirlo así, su presencia allí se vio reflejada en el apoyo que éstas daban a la Universidad Popular Mexicana. Explorando un poco la relación entre la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos y la UPM, tenemos estos dos párrafos, uno presente en el 4º año de labores y otro en el 5º año. Entonces, dice Pruneda en el informe del 4º año
que la universidad no se limitaba a laborar en su local, ¿no? En la casa de la universidad, como ya lo mencioné, sino que acudía a diversas corporaciones para trabajar ahí. Y a esas nuevas corporaciones o a estos espacios acudían sus profesores, sus conferencistas, como misioneros a llevar el mensaje de la corporación refiriéndose a la Universidad Popular Mexicana. Parte de estos espacios, como ya se los dije, fue la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos. Luego, a partir del 5º año del Alpores, a falta de local propio, cuando lo pierden, esta falta de local fue subsanada por diversas corporaciones como la Sociedad Mutualista de Empleados de Comercio y la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos. Entonces, al asistir a la biblioteca especializada del CEDIF y platicando con Isabel Bonilla, nos dimos cuenta que yo estaba malentendiendo una situación particular con la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos. Yo consideraba, o yo tenía entendido, pues desconocía mucha de la bibliografía y de las fuentes necesarias para comprender mejor esta situación, que la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos era un sindicato obrero de ferrocarrileros, ¿no? O de obreros industriales o de ferrocarrileros. Y creemos que, bueno, ya Isabel me aclaró que era un sindicato sobre todo del personal administrativo del ferrocarril, ¿no? Y entonces, la presencia de la Alianza Ferrocarrilera y la relación con la UPM desde estos términos y la aclaración de qué era la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, creemos que puede contribuir a la respuesta, a responder o a la mejor comprensión de las dos preguntas que me planteé al principio, ¿no? Y que les compartía. ¿Cuáles relaciones se establecieron entre la UPM y el movimiento sindical obrero en la Ciudad de México? Si la Alianza de Ferrocarrileros no era como tal un sindicato obrero de los ferrocarrileros, pero un sindicato de los administrativos, entonces, ¿con qué trabajadores estaba en contacto la UPM y por qué? Y respecto a la segunda pregunta, si fue un proyecto pensado para la desarticulación del movimiento sindical obrero, pues justamente la mejor comprensión de la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos y la relación entre la UPM y esta entidad podría ayudarnos a aclarar, ¿no? esta duda que guía gran parte de mi trabajo de investigación. Entonces, el trabajo que realicé con Isabel Bonilla y las fuentes que pude recuperar, ¿no? Junto con la bibliografía especializada que me recomendó, pues me va a ayudar a aclarar si era un sindicato obrero, qué intereses defendía la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, quiénes estuvieron involucrados en esta asociación y en este sentido, pues, cuál es la relación con la UPM, ¿no? Esto para nada es un resultado final, se trata justamente de este periodo de investigación en el que estoy indagando, ¿no? Para poder caracterizar mejor esta experiencia de la Universidad Popular Mexicana. Y bueno, como segundo polo de convergencia, les había platicado pues que estaba Alberto J. Pani, ¿no? Este ingeniero civil mexicano, que fue primer rector y principal gestor de las donaciones de la UPM. También fue presidente ejecutivo de Ferrocarriles Nacionales de México a partir del 13 de febrero de 1915. Director general de los Ferrocarriles Constitucionalistas de México hasta agosto de 1916 aproximadamente, y primer secretario de Industria y Comercio de la administración carrancista del 1 de mayo del 17 al 21 de enero del 19. Y justamente comprender a Alberto J. Pani como un elemento mediador entre entidades ferrocarrileras y la Universidad Popular Mexicana, pues ayuda a aclarar esta relación, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos datos
que pude extraer de los informes de actividades o de labores de la Universidad Popular Mexicana, y tenemos que entre 1915 y 1916 se realizaron en la Alianza de Ferrocarriles Mexicanos 23 conferencias, ¿no? Y en 1917 y 18, 51, al menos 51 conferencias, y en total 75, las 75 que les mostraba anteriormente. Entonces, vemos cómo las fechas, al menos 1915 y 1916, tienen alguna relación con los cargos que él tuvo en los ferrocarriles nacionales de México y los ferrocarriles constitucionalistas, ¿no? Y esto puede ser una buena pista para indagar qué relación tenía Pani con los ferrocarrileros, los gestores de los ferrocarriles, ¿no? Los directores, los directivos del ámbito ferrocarrilero, especialmente en Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarriles Constitucionalistas de México, y cómo esto se vio reflejado, ¿no? Esta presencia en estas entidades se vio reflejada en su influencia o su administración, ¿no? Su gestión en la Universidad Popular Mexicana. Otro dato interesante es que, por ejemplo, la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México, en el primer año de gestiones de la Universidad Popular Mexicana, cuando ésta se inaugura, coopera con 500 pesos mensuales para que esta iniciativa se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, esto me lleva a la última idea de mi presentación, y es que el esclarecimiento de las relaciones entre Alberto J. Pani, los ferrocarriles y la UPM puede ser útil para la mejor comprensión del proyecto educativo, ¿no? Formativo, formador de obreros de la Universidad Popular Mexicana. Y respecto a esto, pues preguntar, ¿no? Como voy a mirar todo el material que pude tener de parte de Isabel y del CEDIF, etcétera, lo miraré y lo estudiaré a partir de estas dos cuestiones, ¿no? ¿A quién le interesaba apoyar el proyecto de la UPM pensando en el ámbito ferrocarrilero? ¿Y por qué a los directivos de los ferrocarriles podría parecerles este proyecto un proyecto, pues, que deberían apoyar y en el que deberían invertir su dinero, ¿no? Y bueno, en qué parte de mi tesis esto que les acabo de explicar tiene lugar? Bueno, pues mi tesis está pensada hasta ahora, pienso dividirla en 3 aspectos o en 3 ejes de análisis. El primero hablará un poco sobre los actores y las dinámicas que impulsaron y mantuvieron con aliento el proyecto, y en este sentido, pues, la relación entre PAN y los ferrocarrileros y la UPM es central. Luego habrá una parte en la que hable de la propuesta de la UPM, en la propuesta académica de la UPM, ¿no? Y analice los mecanismos empleados por esta institución para producir ciudadanos útiles, justamente qué temas daban, como las conferencias, sobre qué temas eran, ¿no? En qué lugares las hacían, quiénes daban las conferencias, qué de higiene, qué de moral, qué de civismo, y un poco concentrarme en su propuesta académica, ¿no? Y la última parte, que es en donde tiene lugar o donde va a tener lugar la relación entre la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos y la UPM, es en el apartado 3, que versará sobre los puntos de encuentro entre la Universidad Popular y el movimiento sindical obrero, ¿no? Y la exploración marcada por las ausencias, y digo marcada por las ausencias porque si bien este proyecto estaba pensado para formar obreros, en algunos de los informes, Alfonso Pruneda menciona que los obreros no vienen a la UPM, ¿no? Los obreros no asisten, no son el público principal. Entonces, ¿qué estaban haciendo los obreros en ese momento? ¿Qué estrategias estaban siguiendo para formarse? ¿Les interesaba de alguna manera o no? Bueno, saber un poco más sobre la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, ¿no? Y a partir de ella investigar el movimiento sindical ferrocarrilero, pues va a ser de mucha ayuda para comprender, al menos desde este lugar,
estos puntos de encuentro, ¿no? O estas ausencias que marcan también una relación entre este proyecto y el movimiento obrero sindical en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y bueno, por último, sobre el trabajo a venir, pude ir al CEDIF porque hice una movilidad de 3 meses en la UNAM, de enero a abril de este año, que se acaba de terminar. Y bueno, en su biblioteca especializada pude encontrar, por ejemplo, los informes anuales de Ferrocarriles Nacionales de México, que creo que van a ser importantes para comprender esta entidad y posteriormente su relación con la UPM, así como bibliografía especializada sobre el movimiento obrero ferrocarrilero, que fue de suma importancia para aclarar estas relaciones que les acabo de contar, ¿no? Y que van a ser en el futuro, pues, centrales para poder argumentar de manera sólida mi investigación, que, como les digo, tiene como objetivo principal, o uno de sus objetivos principales, es comprender el proyecto de la UPM en relación y siempre, ¿no?, en interacción con el movimiento obrero sindical de las primeras 2 décadas del siglo XX. Eso es todo. Muchas gracias por el espacio y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Ay, ya apreté donde no era. Muchísimas gracias por la charla. Creo que es muy interesante por varias razones, ¿no? Digo, el tema es pues súper original, pero también que nos permite ver cómo pues la cuestión ferrocarrilera no se reduce nada más a lo que es directamente pues el tema ferroviario, ¿no? Sus trabajadores, sus instalaciones, las compañías, sino que también va más allá y que se imbrican, ¿no? Con otras instituciones o se forman otras relaciones con otro tipo de personas, con otro tipo de instituciones que, pues que se acercan a ellos, ¿no? Pues con ciertas finalidades específicas, como en este caso. Y también porque, pues, un poco ya relacionándole, ¿no? Con los objetivos y, pues, por supuesto, con el apoyo que a estas charlas brindan desde el CEDIF, pues nos muestra que sus fuentes también dan para mucho más, que no necesariamente solo es el tema ferroviario, ¿no? Sino que ahí también se pueden encontrar otro tipo de historias que, pues, a veces justo por ser una biblioteca especializada, por ser, pues, de un corte, ¿no? Como específico, a veces se piensa que no puede haber algo más, ¿no? Y también, pues, tú nos estás mostrando en esta charla que, pues, justo, ¿no? Ahí se puede encontrar más de lo que uno puede pensar. Entonces, la verdad es que ha sido bien interesante y te agradezco mucho. Y bueno, rápidamente voy a leer algunos de los comentarios que nos fueron llegando. Tenemos saludos de Marlene Barba Rodríguez desde Aguascalientes, pues nos saluda a las 3 y también nos mandan aquí un caluroso abrazo, perdón, para todos. Por empezar, tu información en Ciudad de México, bueno, desde la alcaldía de Tláhuac, y que sigan los éxitos y que, bueno, que se sigan compartiendo sobre estos temas, ¿no? Tenemos por aquí también de David Ortiz Rodríguez. Gracias por el maravilloso programa. Saludos de Ciudad de México y que trabaja en Ferrocarriles Ferrosur. Y eso es algo bien interesante de las charlas, ¿no? Que siempre hay gente que no necesariamente pues tiene que ver, ¿no?, con el ámbito de la investigación, sino también pues personas que están interesadas o que actualmente trabajan, ¿no?, en ferrocarriles. Aquí, bueno, te felicitan también por este trabajo y que abarcan temas que derivan en la vida de la universidad, las alianzas de ferrocarrileros mexicanos, excelente. Y bueno, de momento, estas son las preguntas. También invitamos a quienes nos están viendo que si tienen alguna comentario, sugerencia, duda, también pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, también, Román, si llega algo por ahí en las otras que a mí no me llegan, pues estoy pendiente. Yo quisiera que nos platicaras un poquito más, digo, yo sé que ya lo comentaste un poco, sobre esta relación, bueno, con esta experiencia en el CEDIF, con Isabel y con todo el personal del CEDIF, que siempre es muy dispuesto a ayudar, pero ¿cómo
o sea, cómo se te ocurre o cómo, o sea, te das cuenta de que el CEDIF pudiera ser una fuente de información para tu investigación, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que fue una consecuencia ligada a mi formación. Yo no soy historiadora de formación, yo estudié, como les digo, gestión intercultural y luego me especialicé en filosofía, ciencia y valores. Mi formación está mucho más orientada a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y bueno, ahora estoy haciendo este doctorado que forma parte de una disciplina que se llama Saberes en Sociedad. Y que justamente creo que este perfil interdisciplinario me ha permitido equivocarme y buscar justamente información diversa que, que ha sido una combinación entre un ensayo y error de la profesión de historiador, ¿no? Que estoy tratando de aprender y la curiosidad de buscar pues la información que pudiera darme lo que yo quiero contar, ¿no? Porque, bueno, como les digo, no hay un archivo, no hay un fondo de la universidad y yo comencé estudiando los informes de actividades y allí me di cuenta que había una presencia fuerte de la Alianza de Ferrocarrileros y entonces comencé a leer bibliografía general, muy general, sobre el movimiento ferrocarrilero a inicios del siglo XX. Y así es como llegué al catálogo que elaboran dos historiadoras sobre los ferrocarriles o la historia de los ferrocarriles, porque mi intención primero era la de comprender qué era la Alianza de los Ferrocarrileros, qué, qué eran los ferrocarriles constitucionalistas, ¿no? ¿Qué eran los ferrocarriles nacionales de México? Porque es una historia muy compleja y, y al mismo tiempo fundamental para comprender en dónde estaban los obreros, qué estaban haciendo en ese momento y luego poder cruzar estas experiencias, ¿no? Las de ellos como público o como actores que devinieron el público de esta Universidad Popular Mexicana, ¿no? Y de los que pues no se ha dicho mucho en relación con este proyecto. Entonces fue un poco así como pude contactar a Román y a Isabel y llegar entusiasta al CEDIF a ver si encontraba lo que yo iba buscando eran las conferencias, ¿no? Yo creía que podría haber porque las conferencias se daban con transparencias. Muchas de ellas, la mayoría se hacían con transparencias y se menciona que hay diapositivas, ¿no? Hechas, transparencias en, en, en acetato. Y yo estaba buscando eso, alguna cosa sobre eso, ¿no? Y creo que lo que encontré pues fue también muy sugerente, ¿no? Muy estimulante a la reflexión, cuando Isabel me dice: "No, pero es que la Alianza de los Ferrocarrileros Mexicanos no eran como tal obreros, ¿no? No eran los fogoneros, no eran los maquinistas, no, eran los administrativos". Ah, entonces, ¿a qué obreros estaba dirigida la UPM, no? Qué como que me ayudó a reforzar esta reflexión acerca de que los obreros no son una masa homogénea de actores, ¿no? Y tampoco, por supuesto, pues los que están en relación con el ámbito ferrocarrilero. Y entonces, a tener esta jerarquización, ¿no? Quizá, o esta comprensión de la amplia gama de actores que participaban y justamente a matizar entonces la relación y la dirección del proyecto de la UPM. No, pues sí, está súper interesante. Y la verdad es que finalmente algo que sí es que a veces en las fuentes no nos dejan contar la historia que queremos contar, sino que ellos nos dan la historia que tenemos que contar, o la que podemos contar, ¿no? Entonces, bueno, eso también, pues es siempre un reto, ¿no? Y al final, como dices, es una prueba y error y a veces encontramos algo distinto a lo que buscábamos, pero que justo es lo que es la pieza, ¿no? Que hace que todo se conecte o que las cosas como de repente pues funcionen bien, ¿no? Pero de otra forma.
Seguramente ya lo has consultado, pero bueno, en el libro del doctor Guajardo, sobre tecnología, él habla, ¿no? Como un poco sobre educación de los trabajadores, quizás por allá alguna pista podrías encontrar sobre este tipo de cosas, porque aborda a los trabajadores y aborda, bueno, te digo, no sé si ya lo consultaste, y tiene también sobre la educación de los trabajadores, los obreros y los cambios tecnológicos, ¿no? Y cómo esto se relaciona con estas cosas. Entonces, bueno, a lo mejor ahí algo podrías encontrar. Acá nos preguntan justo que si había alguna relación tecnológica entre la universidad y la alianza. Una relación tecnológica, no sé cómo entender esa pregunta. Si... Supongo que como algo de innovación o que contribuyera como a algún tipo de formación, o no sé si Isabel ahí como nos... Mira, me parece que la pregunta más va y que va dirigida a si los propios trabajadores iban y se capacitaban y quiero pensar que era así como el Instituto de Capacitación Ferrocarrilera donde iban y se capacitaban los propios obreros. Me parece que por ahí podría ir la pregunta, pero evidentemente no era así. O sea, la universidad tenía un abanico de conferencias que otorgaba desde su propia, desde la propia academia, y no necesariamente tenían que ver con temas de tecnología, ¿no? De cómo arreglar una locomotora o un motor o cualquier cosa de ese tipo. Me parece que no va por ahí la pregunta, ¿no? Sí, no era una formación técnica, no había tampoco los obreros no recibían, o los participantes a las conferencias no recibían ningún diploma, no les acreditaban nada, no era formadora en ese sentido, ¿no? Era lo que podríamos mirar hoy como comunicación de conocimientos varios, ¿no? Formación en higiene, formación en moral y civismo, pero eso sin fines escolarizantes tampoco, ¿no? Ni de formación técnica, ¿no? O sea, era como tipo capacitaciones o cursos, ¿no? Supongo, como algo, o sea, como ahora, ¿no? Que hay lugares en los que tú puedes tomar un taller o puedes tomar como algo porque te interesa y no necesariamente es porque sea un grado, digamos, escolar o que sea una licenciatura o una especialización. O que tenga algo que ver con tu con tu propio desarrollo dentro de tu área laboral. Claramente, Me da la impresión. Y bueno, yo quiero aprovechar un poco para hacer algunos comentarios que he tenido aquí. Primero, creo que tenemos que reflexionar que el ferrocarril impacta a todos los ámbitos de la vida de este país, ¿no? O sea, no hay un lugar donde no haya un reflejo del ferrocarril. Y además, por otro lado, también tendríamos que pensar que los ferrocarriles se constituyen por hombres y mujeres que en formación, que no solamente son las estructuras, y que estos trabajadores tienen distintos intereses. Pensaba yo un poco en las estadísticas que nos mostrabas en los primeros informes de la UPN, y lo primero que llamó mi atención fue ver al ingeniero Gabriel Mancera, que fue el constructor del ferrocarril de Hidalgo y Nordeste, haciendo un aporte de 500 pesos. Cuando veo la lista, es el primero que me salta por la cantidad de recursos que está aportando a la institución. Por otro lado, también me llama mucho la atención que efectivamente Pani está jugando un papel o va a tener un papel determinante con los ferrocarriles constitucionalistas, previo y después también con las negociaciones de la deuda que va a tener Ferrocarriles Nacionales de México. Y bueno, en ese periodo justamente, entre el 16 y el 17, diciembre del 16, enero del 17, el Congreso Constituyente está debatiendo el artículo 123 constitucional, ¿no? Y ahí tenemos a un obrero, que sí es un obrero que estuvo
trabajando en talleres en Yucatán que se llama Héctor Victoria. Y bueno, entonces me queda como la idea de que justamente la UPM fue o tiene este tinte de como para desarticular ese movimiento ferrocarrilero. Yo sí estaría pensando en que va por ahí parte de los trabajos que tenía elaborados esta institución. Eh, Me quedan como estas ideas, espero que no te confunda más y que abonen de alguna manera a tu investigación, porque sí pensaba en estas estadísticas, pensaba en lo que fue el Congreso Constituyente, pensaba en quién es PAMI, y bueno, también pensaba en quiénes fueron los actores de la alianza, ¿no? Tenemos algunos registros de funcionarios que son incluso de alto rango dentro de la propia empresa. Yo tengo algunos registros de funcionarios, por ejemplo, a Edmundo Castillo, que trabajaba para el Ferrocarril Mexicano. Él va a participar en la Alianza Ferrocarrilera y bueno, uno de los instrumentos que te pueden ayudar pues son las nóminas, ahí tenemos el registro de algunos de los trabajadores que pagaban cuota a la alianza, ¿no? Entonces creo que también en una segunda vuelta podrías revisar parte de ese material. Esos serían como mis comentarios generales. Ya planear el segundo viaje para... Sí, Muchas no, es gracias, una Isabel. provocación para que venga. Muchas gracias, Isabel. Sí, sí, no, para nada me confunde todo esto, me aclara cosas y como decía, ¿no? Lo que compartí hoy es justamente el inicio de las indagaciones y espero poder volver a participar cuando haya algo mucho más estructurado, ¿no? Cuando no sean hipótesis y pueda tener argumentos más sólidos que demuestren justamente, ¿no? La posibilidad de desarticulación del movimiento obrero sindical que pudieron haber tenido en ese momento. Muchas gracias. Bueno, por acá hay otra larga, entonces creo que te la leo aquí, porque, bueno, pues la pongo acá. Ok. Sí, porque tapamos a Isabel. Bueno, pero bueno, Alejandra Calleja, saludos, interesante tema y planteamiento. En el archivo histórico del CEDIF he encontrado en las actas y papeles de asuntos tratados en las sesiones ordinarias de finales de 1969 una propuesta de adición a un curso Educación Cívica y Social a los programas del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera. Me llamó la atención el programa de materias que proponen, les comparto una cita del expediente, me parece que este tema, entre otros, llevaría a recordar la función. Se me hace que se cortó, entonces yo creo que está en el Facebook del museo, a lo mejor ahí la podemos ver completa, a ver, déjame ver si puedo acceder, porque me parece que está cortado. Bueno, mientras tanto, también, bueno, ahí llegó a la página del CEDIF y por acá me la compartieron. Que muchas felicidades también. Creo que el análisis multiescalar con el cruce puede ser muy fructífero. Creo que las piezas del rompecabezas pueden nutrirse desde la prosopografía, la cual para la historia, como lo dice Lawrence Stone, es una disciplina auxiliar cuyo objetivo es estudiar las biografías de una persona en tanto que es miembro de un colectivo social, es decir, la vida pública de una persona, aspecto que hace falta con respecto a los funcionarios de ferrocarriles, supongo que es nacionales de México. Voy a buscar rápidamente acá en el museo, a ver si están incompletas las preguntas como están apareciendo, porque sí, como son largas, a veces creo que no se alcanzan aquí a ver. Pero sí, respecto a este comentario, creo que esta idea de comprender la vida pública de las personas y en particular de los funcionarios, ¿no? Es fundamental para mi trabajo porque algo que poco se ha hecho sobre la UPM es la investigación de las personas que donaron dinero a la UPM, ¿no? Y que mucho dice de quienes estaban interesados en que este proyecto saliera avante, ¿no? Se ha investigado mucho sobre los conferencistas, quiénes dieron las conferencias, ¿no? Qué temas, etcétera. De esto sí se han dicho cosas, pero no así de las personas que colaboraron económicamente, ¿no? Y que están allí claramente
expuestas en los informes de labores de la universidad, y entonces creo que justamente sí, este comentario es pertinente en ese sentido. Ok. Te leo la cita del primer comentario que no estaba completa. Entonces, bueno, nos decía que comparte la cita del expediente. Me parece que este tema, entre otros, llevaría a recordar la función social de estos tres tipos de empresa. Tipos de empresa: organismo descentralizado, empresa de participación estatal y la organización e iniciativa privada. Creo que se pueden tender puentes interesantes entre esta propuesta y tu investigación. Y bueno, retomando la segunda, que es esta que contestaste de la prosopografía, dice, bueno, aspecto que hace falta con respecto a los funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México y su vínculo con el entorno de grupos intelectuales y dirigentes sindicales, ¿no? Bueno, ahí faltaba ese pedacito que, bueno, creo que también es interesante. Y bueno, te comparto esa otra pregunta, ya si quieres como ahí un resumen también por si se te ocurrió algo más. Bueno, Marlene Barba, además de los saludos, nos manda esta pregunta. ¿La capacitación que obtenían los trabajadores influyó en el proceso de aprendizaje de los rieleros en los diferentes oficios de los talleres? Si esto es posible verlo. Y bueno, y acá unos saludos de Yaraís para ti. Muchas gracias. Pues no hay ninguna relación técnica entre las conferencias de la UPM y las funciones de los obreros en sus áreas de trabajo. Y sobre el otro comentario, la UPM no fue la única institución que en ese momento estaba pensando, en ese momento y después, en la formación ciudadana, ¿no? O en la formación cívica. Es una de las múltiples estrategias, proyectos, asociaciones, si hablamos del Ateneo de México, que estaban pensando en cómo formar a un ciudadano, cuáles son las características que un ciudadano debía tener, específicamente en el momento de la revolución en el que distintos proyectos políticos para el país estaban en pugna, ¿no? Y lo que me parece pues pertinente al nivel de mi investigación es pues comprender mejor cuál era la propuesta de ciudadano que tenía la UPM, ¿no? Porque no era la única, de ninguna manera. Y sí, hubo muchas otras estrategias para lograr formar ciudadanos, ¿no? O dar una formación cívica a las y los mexicanos. Muchas gracias. Y bueno, también es que hay que decir que los ferrocarriles constitucionalistas están como no tan estudiados, ¿no? Entonces, bueno, también allá creo que hay una complicación, porque bueno, entiendo al menos en el caso de Yucatán, no se generó documentación casi durante ese periodo en el que estuvieron requisados, y hay algunas como cosas en gobierno, ¿no? En poder ejecutivo y de algunas órdenes, pero como las cosas del funcionamiento, ¿no? Como se conservaron de las empresas, las actas de asamblea y ese tipo de cosas, no hay, ¿no? Entonces también como que hay muchas cosas por ahí que todavía hay huecos, ¿no? Que no conocemos, o bueno, a lo mejor Isabel sabe más, pero bueno, yo sí siento que hay como un poco de falta de investigación profunda sobre esa etapa. No, y otra cosa que también tenemos que considerar es que en ese momento también se estaban definiendo algunos de los principios que van a impactar ya más tarde hacia el 32, cuando se empiezan a crear las juntas de conciliación y arbitraje, o la junta de conciliación y arbitraje, y en el 33 la creación del sindicato, ¿no? Ahorita estamos hablando de asociaciones gremiales de manera particular. Esta, la de los fogoneros y maquinistas por un lado, tienes a la Alianza de Ferrocarrileros por el otro, con distintos perfiles y con distintos intereses. Entonces eso también es algo que se debe considerar. Y bueno, creo que los materiales que te llevaste, tanto los reglamentos, algunos convenios que ya empezaban a firmarse ahí por 1915, creo que van a abonar, a aclarar un poco más el tema de tu investigación. Que por cierto ya encontré otra cosa más que creo que te puede funcionar bastante, ya te la mando. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Sí. Bueno, pues ya no nos quedan más preguntas en el chat. Seguramente a quienes nos están viendo, a nosotras también nos quedan
otras preguntas y reflexiones de este tema, pues bastante novedoso, creo, ¿no? Para pues como en relación con lo que se compara aquí. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte, pues por supuesto tu disposición de desvelarte y presentarnos estos avances y estos encuentros, ¿no? que has tenido en el CEDIF con estas nuevas fuentes. Entonces, pues muchísimas gracias, Gabriela, te deseo muchísimo éxito en este trabajo. Gracias. Y esperemos que sí, pronto, bueno, o en un tiempo, puedas presentarnos, ¿no? Ya como, pues, estos resultados, ¿no? De ya el análisis de la información que te llevaste del CEDIF. No sé si, Isabel, tú quieres agregar algo. Bueno, solamente agradecerles la disposición, la disponibilidad que tienes, primero el honor de brindarnos el espacio virtual, que siempre es muy bueno, y agradecerte, Gaby, esta disposición a compartirnos parte de tu investigación. Sabemos que todavía falta camino, pero evidentemente saldrán cosas interesantes. Creo que como bien dice Leonor, ese periodo ha sido como el periodo donde damos por sentadas muchos hechos y muchas cosas, ¿no? La revolución se hizo en los trenes, pero bien a bien no hemos analizado hasta dónde, en qué líneas, cuántos participaron, quiénes participaron, y creo que el trabajo que haces eh, abona, porque finalmente sabremos de alguna manera qué intereses se están moviendo arriba como para frenar un poco la participación de los obreros, estos obreros anarquistas o anarcosindicalistas que estaban ahí impulsando reformas de beneficio social, ¿no? De beneficio para el propio obrero, ¿no? Para su propia comunidad. Entonces, creo que son temas que se deben abordar, que se deben discutir, al calor de lo propio que se vive hoy con las reformas a la ley del ISSSTE y a la ley del Seguro Social, porque finalmente esos temas se acuñaron en ese tiempo, ¿no? El artículo 23 se acuña en ese periodo y creo que a partir del trabajo que haces con la mirada desde la universidad pueden salir algunas interpretaciones que ayuden a comprender ese periodo de una mejor manera. Y entonces, pues no me queda más que agradecerles a las dos, al público, a nombre de la Secretaría y del propio Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, agradecerles que nos hayan acompañado, al público, les hacemos la invitación para que nos acompañen en las próximas charlas de café. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos y todas los que siguieron la transmisión y nos vemos el próximo mes en otra charla de café en donde seguramente también estarán presentando un tema interesante y novedoso. Así que nos vemos pronto a todos. Gracias. Bye.